del sermón que Pablo da en Romanos 4 y 5. Y cuando Pablo terminó de predicar eso en Romanos 4 y 5, el capítulo 6 comienza: ¿perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? ¿Y por qué algunos de ustedes andan inquietos? Porque el mensaje de esta mañana habla de la seguridad de la salvación. Pero el judaizante, el legalista, repite la misma pregunta y la misma conducta. Oh, ese Pablo, ese mensaje de salvación y de evangelio, eso significa que nosotros tenemos que seguir perseverando en el pecado. Cuando usted tiene la certeza de esa salvación en Cristo Jesús, usted está listo para comenzar un camino, un andar en el Señor que lo llevará a una vida transformada. No reniegue aceptar el evangelio porque usted considere que el evangelio es una carta abierta para pecar. El evangelio no es eso. Y es lamentable que cuando se presenta el evangelio, algunos de ustedes asuman que se está rebajando el poder del pecado. Lo que sí tenemos que tener claro es que cuando el pecado abunda, la gracia ¿qué hace? La gracia sobreabunda. No se enoje cuando le digan a usted que la gracia es más grande que tu pecado. Por supuesto, cada uno de nosotros lo puede experimentar. El problema de nosotros es cuando vemos que hay gracia para otro pecador y no para mí. Entonces, no vayan a los extremos. De hecho, me van a hacer ahora redireccionar un poquito lo que tenía en mente hablar con ustedes. ¿Cuál será el estatus de la última generación de creyentes? Todo va a depender de dónde usted busque la respuesta. Vamos a buscar la respuesta en la Biblia. ¿Dónde la vamos a buscar? La Biblia. No es que yo oía a fulano y que yo oía a Perencejo. Vamos a tratar de buscarla en la Biblia. Y como yo le decía a alguien hace unos segundos que me abordaba, digo, pero es que yo lo que hice esta mañana fue predicar la Biblia y luego dar una cita de Elena White. Y si eso deja la mente caliente de algunos, es precisamente la razón por la que era necesario dar el tema, para que el evangelio quede un poquito más claro en la mente de nosotros. Yo quiero que veamos un par de textos. El primero se encuentra en el libro de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Ay, mi madre, pero... yo me voy a derretir hoy. ¿Me quito el saco? Es que, Jenny, y esta cuestión, no es pecado predicar en polo che, ¿verdad que no? Jenny. Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 51. Primera de Corintios 15, 51. ¿Le podemos creer a Pablo? ¿Le podemos creer a Pablo? Pablo dice así, Primera de Corintios 15, 51 en adelante. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero ¿qué? Todos seremos transformados. De hecho,
la vida cristiana es precisamente esa acción divina obrando en nosotros a través del Espíritu que nos va transformando de gloria en gloria, dice Pablo en 2 Corintios 3:18. Esa es la meta final. Ahora viene Pablo y dice, esto es un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento. ¿Cuándo será la transformación? En un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta. Porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados ¿cómo? Y nosotros seremos... Ok, una pregunta. ¿Cuándo dice Pablo que seremos transformados? ¿Cuándo dice Pablo que seremos transformados? Cuando se toque. ¿Y esa trompeta final se toca cuándo? Cuando Cristo venga. Entonces Pablo une dos procesos. Dice, los muertos resucitan incorruptible y nosotros seremos ¿qué? Seremos transformados. Entonces sigue diciendo él, el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces la palabra está escrita, sorbida es la muerte. ¿Cuándo se quitará la corrupción de nosotros? ¿Cuándo se quitará esto corruptible de nosotros? ¿Cuándo se quitará? Dice Pablo, ¿verdad? Que esa transformación ocurre en un abrir y cerrar de ojos cuando la trompeta suene. Número 2. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ese texto usted se lo sabe de memoria. Predica de eso, lo enseña. Estando persuadido de esto, el que comenzó en nosotros, ¿qué hará? La perfeccionará, ¿cuándo? Dios comienza una obra. ¿Y cuándo se hace perfecta esa obra? ¿Cuándo se hace perfecta esa obra, hermano? Eso indica entonces que cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿comienza qué? ¿Qué comienza? La buena obra. ¿Y cuándo termina la buena obra? ¿Cuándo termina la buena obra? En el día del Señor, dice Pablo. Hasta el día del Señor. Lo que indica que la obra de Cristo en mí es un trabajo, como dijeron por aquí, continuo. ¿Y cuándo es que finaliza ese trabajo? ¿Cuándo es que finaliza? En el día de la venida del Señor. A veces la gente, cuando oye este tipo de cosas, acusa a uno de que uno anda enfatizando el pecado. Miren, hermanos, yo sé que en la iglesia hay bandidos y bandidas, o sea, eso lo sabemos, cabritos que el diablo metió dentro de nosotros. Pero cuando estamos hablando del creyente, del cristiano, un cristiano no vive planificando la maldad ni maquinando el pecado. El cristiano no es así. No es cierto que nosotros andamos enfatizando de que esta gente no cree en el poder de Cristo. Yo tengo que creer en el poder de Cristo porque lo veo cada día en mí. Y tú también tienes que creer en el poder de Cristo porque tú lo has visto en tu vida. Ahora, a mí me gusta ilustrarlo de esta manera. Comienza la buena obra. Comienza. Para nosotros los adventistas, como no tenemos bien claro la idea de la salvación, una persona acepta la verdad cuando acepta el sábado. Interesante. No hay un solo versículo en la Biblia donde se le llama el sábado verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La salvación comienza cuando la persona acepta ¿a quién? Cuando acepta a Cristo.
Pero para nosotros en la práctica es cuando acepta el sábado. Así que vamos a comenzar de ahí. La persona comenzó. Ayer yo conocí a una hermana en la central que me decía, pastor, yo comencé y quiero, y durante 2 o 3 semanas tuve todavía que trabajar, pero ya resolví eso. Así que comienza esa hermana. De trabajar en sábado pasa a no trabajar en sábado. ¿Está avanzando la buena obra? Muy bien. Pero usted es un adventista. Yo tenía un anciano en Cambita, adventista, que creía que ver el partido, o escucharlo, verlo era pecado, pero escucharlo en la radio de Águilas y Licey no era pecado. Y entonces un día los jóvenes lo encontraron oyendo su partido de Águilas y Licey, es pecado. Entonces el hermano tenía una carnicería. Él cerraba la carnicería, el sábado lo reposaba, pero el viernes por la noche estaba oyendo su partido de Licey y Águila. ¿Avanzó o no avanzó? Avanzó porque cierra la carnicería, pero todavía no entiende perfectamente todo lo que tiene que ver con la observancia del sábado. Hay que explicarle que el sábado no es solamente no ir a la zona franca, no es solo no abrir la carnicería, el sábado conlleva otro tipo de cosas, pero el hermano va avanzando y ahora ya no escucha los partidos de Águila y Licey en sábado. ¿Avanzó o no avanzó? Pero ese hermano humillaba a su esposa, la maltrataba, le decía, mujer, tenemos que llegar temprano a la escuela sabática. Y entonces llegaba tempranito a la escuela sabática el hermano, después de haber insultado a la mujer y a los hijos. Pero poco tiempo después el Señor fue trabajando y ya él es paciente y él prefiere llegar a las 10 a la escuela sabática antes que insultar a su mujer y sus hijos. ¿Avanzó o no avanzó? Avanzó. Pero él dice, pastor, si ese hermano está en mi clase de escuela sabática, yo no soy el maestro. Tiene que quitármelo. ¿No pasa eso entre nosotros? ¿No pasa eso entre nosotros? Pero cuando uno mira hacia atrás, uno sabe que ese hermano viene de ser un borracho, de ser un mujeriego, de ser un transgresor del sábado, ya va avanzando y ya ahora él está en otro tipo de problemas. Te desprecia. ¿Avanzó o no avanzó? Bueno, ya hubo un momento que él aprendió a tolerar al hermano y lo acepta, pero todavía tiene problema con la boca, es chismoso. Los pastores adventistas, ninguno tiene el valor de disciplinar a un hermano por chismoso. ¿O alguna vez ustedes han oído que se trajo a la junta? El chismoso anda para arriba y para abajo entre nosotros y nadie se mete con ese. El que anda sembrando cizaña entre hermanos, nadie se mete con ese. El hombre ya no come puerco y guarda el sábado, pero todavía es chismoso y un siembra cizaña. ¿Pero ha avanzado? ¿Ha avanzado? Eso indica, y miren hermano, esa es la experiencia de todo el que está aquí. Todo el que está aquí ha vencido pecados. Todo el que está aquí el Señor lo sacó de una práctica mala. A todo el que está aquí el Señor le ha dado fuerza para salir de una situación de adulterio, de fornicación, de homosexualidad, de lesbianismo, de alcoholismo, de adicciones. Pero si somos sinceros en lo más profundo de nuestras almas, todos sabemos que aunque el Señor nos ha ayudado a derrotar muchísimas cosas malas, todavía seguimos peleando para derrotar otras cosas malas. Y yo eso lo resumo en una frase: todo pecado es vencible, pero siempre hay un pecado que vencer. ¿No vino amén ahí? ¿No vino amén ahí? Pablo, por eso es que yo amo a Pablo. Y yo sueño con que llegue el día donde la iglesia adventista venga y mire a Pablo. Y lo mire. Y se detenga a estudiarlo, a entenderlo, a comprenderlo, a predicarlo, a enseñarlo. Pablo, que no andaba así con todas esas ínfulas de
de grandeza y de pseudo espiritualidad y de perfeccionismo y de impecabilidad y nada de eso. Pablo dice lo siguiente en Filipenses capítulo 3, 12 en adelante. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. ¿Lo alcanzó Pablo? ¿Lo alcanzó? Ni que ya sea perfecto. Y entonces viene San Pablo y nos explica por qué él no pretende haberlo alcanzado y él no es capaz de decir que él es perfecto. Porque el énfasis no está en el punto de llegada, el énfasis es el viaje. Y entonces Pablo dice, yo lo que hago es, ¿qué? Proseguir hacia la meta, para ver si logro hacer aquello por lo cual fui asido por Cristo. Hermanos, dice el versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, me olvido de lo que está detrás. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Sigo avanzando. Eso es la experiencia cristiana, un viaje, un proceso que tiene un punto de comienzo. Pero ninguno puede decir, pero en mí ya se completó el proceso. Por eso Pablo dice, yo no soy perfecto, yo no le he alcanzado, pero yo no me dejo llevar por los hermanos que quieren hacerme creer que mi pecado es tan grande y tan desgraciado del cual yo no puedo levantarme. Pablo dice, yo me olvido de todo lo que hice atrás. Yo me olvido de mi pasado. ¿Y qué hago? ¿Sigo avanzando hacia dónde? Sigo avanzando hacia la meta. Y entonces dice él en el versículo 15, así que todos los que somos, entonces la pregunta es, ¿somos perfectos o no somos perfectos? Porque Pablo dice, yo no soy perfecto y no lo he alcanzado. Pero luego en el 15 dice, los que somos, lo que indica que para Pablo, la perfección es un proceso, es un viaje. Y de una u otra manera, tú eres perfecto en tu esfera como lo es Dios en la suya. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. Pablo dice algo interesante. Segunda de Corintios 7:1. ¿Lo tenemos? Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, la que había dado antes, yo andaré entre ellos, seré su Dios, serán mi pueblo, yo seré su padre, ellos serán mis hijos. Cuando uno tiene todas esas promesas, las promesas del pacto, nos limpiamos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y viene una declaración interesante. Perfeccionando, ¿lo están leyendo, hermanos? Perfeccionando la santidad. Yo soy santo, yo soy perfecto, pero esa santidad y esa perfección tienen que continuar ¿qué? ¿Tienen que continuar qué? Perfeccionando la santidad. ¿Por qué? Porque tu nivel de santidad no necesariamente es el mismo. Porque tu madurez como creyente no es la misma que yo tengo. Porque tu conocimiento como creyente no es el mismo que yo tengo. Porque tu experiencia como creyente no es el mismo que yo tengo. Pero eso no significa que Dios no esté obrando en tu vida, limpiándote de toda contaminación y ayudando a que tú puedas seguir creciendo. ¿En qué? En santidad, perfeccionando la santidad. Es la misma palabra de Filipenses 1:6. Dios perfeccionando la obra que hay en nosotros. Eso indica entonces, hermanos,
que nuestro camino en la perfección y que nuestro camino en la santidad es un camino donde Dios cada día va obrando para que sea más perfecto, para que sea más completo, para que sea más maduro. Pero yo no puedo decir, ya lo logré, porque solamente podrá decir que lo logró el que llegue ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por eso a veces uno tiene que decir cosas que hay gente que no le gusta, pero anda un amigo por ahí diciendo eso de estudiar griego y esto es erudito, Jesús no era erudito. A mí me da una cuerda cuando yo oigo a alguien diciendo es que los doctores en la ley ninguno tenía la verdad. Sí, pero ellos se enfrentaron fue a Jesús, el autor de la Biblia. No se ponga usted en el lugar de Jesús. No se ponga usted en el lugar de Jesús. Jesús sí podía enfrentarse a ese grupo. No, que no hay que no estudiar. Sí, hay que estudiar idioma, no para salvarse. Para salvarse no, pero para que usted pueda entender las diferencias, los matices. Ahí en 2 Corintios 7:1, Pablo usa un participio presente. Lo que indica Pablo es que él ve el proceso de la santidad como algo que va avanzando, que va avanzando, que va avanzando, que va avanzando, hasta que se perfecciona ¿en cuál día? Dicho esto, lo que Pablo enseña, Dios comenzó una obra. En esa obra todos vamos avanzando, no hemos llegado a la meta, pero vamos avanzando, proseguimos, dejamos lo que está detrás. El Señor va cada día perfeccionando la santidad en nosotros, es decir, va eliminando más pecados, va purificándonos, pero todavía no se ha completado el proceso, sigue avanzando, hasta que ese proceso concluye en un abrir y cerrar de ojos cuando suene ¿qué? Cuando suene la trompeta. Dicho esto, veamos qué puede la Biblia decirnos a nosotros de lo que sucede con el pueblo de Dios justo antes de que suene la trompeta. A ese periodo que es justo antes de que suene la trompeta, ¿recuerda cómo lo llamamos los adventistas? ¿Fin del tiempo de qué? Bueno, ya ahí la gracia terminó, ya no hay gracia. Cierre de la gracia. ¿Tiempo de qué? Tiempo de angustia. Y entonces ahora está el pueblo de Dios metido en el tiempo de angustia. Los hermanos de la Hermes y Jorge Luis agarraron los temas sencillos y me dejaron a mí los temas calientes para que los de la teología de la última generación que están aquí se enojen conmigo, pero bueno, a mí me da igual. Los hermanos de la teología de la última generación dicen, si el pueblo de Dios entra al tiempo de angustia, eso indica que no hay gracia, eso indica que no hay mediación en el cielo. Por lo tanto, para el pueblo de Dios entrar a ese proceso, tiene que haber llegado perfecto e impecable, porque ya no habrá servicio en el santuario en favor de ellos. Bueno, primero vamos a ver lo que dice la Biblia y luego vamos a buscar en un capítulo titulado El tiempo de angustia de Jacob en el conflicto de los siglos y veamos algunas cosas de las que dice la sierva de Dios. Podemos ir al momento cuando Apocalipsis anuncia que se acabó la mediación en el santuario. Vamos a ir a 22:11, pero primero vamos a buscar 15:8. Apocalipsis 15:8. Y el templo de Dios se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía ¿qué? Entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas. Eso es lo primero que dice Apocalipsis. Nadie puede entrar al templo. Todo el que está fuera del templo, ya su situación habrá quedado definida. ¿Quiénes son los que no pueden entrar al templo?
Porque es verdad que el templo se cerró. Pero el cierre de ese templo me afecta a mí como creyente. Sucede que en Apocalipsis nunca se presenta la iglesia en la tierra. Nunca. En Apocalipsis, la iglesia de Dios siempre es descrita en el cielo. Apocalipsis 1, 13 en adelante, Juan ve al Hijo del Hombre andando en medio de los 7 candelabros de oro. Cristo está en el santuario, por eso hay los candelabros. Pero el versículo 20 de Apocalipsis 1 dice, y los 7 candelabros son las que, ¿recuerdan? Son las 7 iglesias. Entonces, Juan presenta a las iglesias ubicadas en el templo celestial juntamente con Cristo. Cristo andando en medio de los 7 candelabros de oro. Cristo andando en medio de la iglesia. La iglesia no está en la tierra. La iglesia está con Cristo en el cielo. En Efesios capítulo 1 y en Efesios 2, Pablo a eso le llamó que nosotros estamos sentados con Cristo, ¿dónde? En los lugares celestiales. Por lo tanto, la iglesia está fuera del santuario o está dentro del santuario. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Y vi una señal grande en el cielo. Una mujer vestida de sol. ¿Dónde aparece la iglesia? ¿Dónde aparece la iglesia? Apocalipsis 14, 6 en adelante. Y vi volar por en medio de él a otro ángel que tenía el evangelio eterno. El otro ángel representa al pueblo de Dios. ¿Dónde ubica Juan al pueblo de Dios? ¿Dónde lo ubica? Apocalipsis 13. Miren lo que hace la bestia. 13:6. Y abrió su boca. Gracias. ¿Lo están leyendo? Abrió su boca en blasfemias. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Para blasfemar su nombre, su tabernáculo. ¿Y qué más? Y los que moran en el cielo. Pero cuando uno, este es un pasaje paralelo a Daniel 7, cuando uno ve a Daniel 7, ese mismo poder lo que hace es hablar contra los santos del Altísimo, contra el pueblo de Dios. Los santos del Altísimo en Daniel 7 son los que habitan en el cielo en Apocalipsis 13. Por eso en el mismo libro de Apocalipsis 13 se va a mencionar que la bestia maravilló a los habitantes del cielo, ¿o de dónde? O de la tierra. Recibieron la marca todos los habitantes ¿de dónde? De la tierra, porque en Apocalipsis los que habitan en la tierra son los impíos y la iglesia de Dios está con Cristo ¿dónde? Así que cuando el templo se cierra, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? El templo se cierra ¿para quién? El templo se cierra para los impíos. Pero el pueblo de Dios está dentro del santuario y al estar dentro del santuario, todavía los beneficios de la obra del santuario impactan al pueblo de Dios. Segundo texto, Daniel 12:1. El texto clásico, ¿verdad? Para hablar del tiempo de angustia. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Y será qué? Tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado mi pueblo, todos los que se hallen ¿dónde? Inscritos en el libro de la vida. Pregunto, ¿se ha desentendido Dios de su pueblo en el tiempo de angustia? Miguel, la Biblia dice que en ese tiempo Miguel se levanta, ¿para qué? Para liberar a su pueblo. Entonces, ¿está el pueblo de Dios solo? ¿Está el pueblo de Dios solo? El pueblo de Dios no está solo. Miguel está trabajando para completar la liberación del pueblo de Dios. Pero vaya conmigo otra vez, Apocalipsis, pero ahora el capítulo 7.
Porque en el capítulo 7 se menciona la última generación de creyentes, los 144,000, precisamente saliendo del tiempo de angustia mencionado por Daniel. Oye, pero tú me llevas rápido, ¿eh? ¿7 cuánto? Ah, es bueno, ¿qué tal? No puede negar que es apellido bueno, ¿no? Bueno, sígueme ayudando. Sígueme ayudando. Dice bueno que 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todos los tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Es el mismo vocabulario que en Apocalipsis 14:1 en adelante se utiliza para hablar de los 144,000. Y claman a gran voz: la salvación, versículo 10, pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Noten cómo la última generación eleva toda la gloria y la honra. ¿Hacia quién? Hacia Dios y hacia el Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie. Versículo 13. Y uno de los ancianos habló conmigo diciéndome: ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son? ¿De dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No es el momento ni el espacio para explicar ciertos detalles técnicos, pero lo que Apocalipsis 7 está enfatizando es una serie de eventos que son paralelos. Y esos eventos que son paralelos es: este grupo ha salido, ¿de dónde? De la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Lo que Juan está diciendo es que fue la gran tribulación el momento en el que este grupo lavó sus ropas y las emblanqueció en la sangre del Cordero. Lo que indica, según Juan en Apocalipsis, que en el tiempo de angustia, Dios está lavando la ropa de su pueblo y Dios está emblanqueciendo a su pueblo con la sangre del Cordero. Usted dirá: pero pastor, Elena de White dice en ese capítulo que usted menciona del tiempo de angustia de Jacob, el tiempo de angustia, que en ese momento los santos ya tienen todos sus pecados confesados. ¿Alguno de ustedes esta mañana oró pidiendo confesión? ¿Cuántos oraron hoy pidiéndole a Dios perdón por sus pecados? Muy bien. Su pecado está confesado, ¿sí o no? ¿Significa que ya tú lograste lo que Dios espera de ti? No, porque lo que Dios espera de ti tiene un punto para lograrse. ¿Recuerdan cuál es ese punto? Dice Pablo, ¿verdad? La segunda venida. Por eso dice Juan, entonces durante el tiempo de angustia, durante esa gran tribulación, cuando mi pueblo salga de ahí, mi pueblo sale lavado y sale emblanquecido por medio de la sangre del Cordero. Ahora vamos al 22:11. Tenemos el 22:11, el texto clásico de nosotros. Es el decreto que se emite cuando se acaba la gracia. Dice 22:11 de Apocalipsis: el que es injusto, siga siendo injusto. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Interesante declaración.
que nosotros nos gusta usarlo mucho para hablar de eso. La gracia se cerró, ya no hay oportunidad para nadie. El que es santo, siga siendo santo. El que es impuro, siga siendo impuro. Y ya, hermano, ahí acabó todo. Por lo tanto, si usted llegó al tiempo de angustia, sin la santidad sin la cual nadie verá al Señor, eso indica que usted quedará fuera. Bien, cuando uno lo lee en español, es así. Pero sucede que Juan no escribió en español. Y a veces las cosas que Juan dice en el idioma en el que él escribió es un poco difícil de vertirla de una manera muy correcta y entendible al español. Pero déjenme tratar de explicarles. Cuando Juan dice, el que es inmundo y el que es impuro, siga así, Juan usa un verbo en aoristo activo. Aoricto, que sea aoristo, significa que ya es una acción consumada, hecha, y que sea activo significa que es una acción que ha provocado la persona que le está ejecutando. Son los impíos lo que ellos mismos han hecho todas las cosas para mantenerse inmundos y para mantenerse impuros. La impureza y la inmundicia fue algo de lo que yo nunca decidí despojarme. Me quedo con él. Aoristo activo. El sujeto es el que realiza la acción. Los traductores siguen la misma secuencia y traducen de una manera muy similar las 4 expresiones verbales. El que es inmundo siga siendo inmundo. El que es impuro siga siendo impuro. El que es santo siga siendo santo. El que es justo siga practicando la justicia. Pero sucede que Juan hace un cambio. De aoristo activo a aoristo pasivo. ¿Qué significa que sea aoristo pasivo? Significa que el sujeto no realiza la acción del verbo, pero recibe la acción del verbo. No sé si me entendieron. No lo dejen sentarse, no lo dejen sentarse. Los impíos ejecutan sus acciones. Pero cuando va a hablar de las acciones que identifican al pueblo de Dios, Juan dice, no, espérate. No es verdad que yo le voy a hacer creer a la última generación de creyentes que ellos podrán hacerse santos. No es verdad que la última generación de creyentes va a enseñar que ellos van a poder conseguir la justicia. Y en el tiempo de angustia, lo que Apocalipsis realmente está diciendo es, el impío ya, no hay más nada que hacer con él. Pero el texto literalmente lo que dice es, el que es justo, Dios lo seguirá declarando justo. Y el que es santo, Dios seguirá añadiendo santidad a su vida. Porque al estar en un pasivo, eso significa que el que hace la acción, el que la ejecuta, es Dios. Y yo soy el que la recibo. Yo entro entonces al tiempo de angustia con la santidad al tope. ¿Cómo dijeron por allí? Y Dios en el tiempo de angustia viene y agarra y sigue continuando en mi salvación, porque Pablo dijo que en ese proceso, ¿cuándo era que terminaba? Y Cristo vino en el tiempo de angustia. Lo que indica que en el tiempo de angustia Dios sigue trabajando para su pueblo. Dios terminó el trabajo con los impíos. Dios retiró el Espíritu Santo de los impíos. Dios le cerró el santuario a los impíos. Pero en ese tiempo el cielo sigue trabajando activamente en la salvación de su pueblo. Pensar que Dios deja a su pueblo solo, pensar que en ese momento el pueblo depende de su propia justicia, es ni entender bien a Pablo, ni entender bien a Juan, y mucho menos entender a Elena White. Dicen, pero falta la sierva. No, mi tiempo se acabó, pero yo no puedo acabar sin darle esta declaración de la sierva.
Hermes está aquí. Ya en el tiempo de angustia no hay muerte. Por eso Pablo dice, hay un misterio. No todos dormiremos, pero seremos transformados, lo que indica que ese grupo cuando resucite recibirá esa transformación final. Pero murió siendo santo en la esfera que le correspondía, en lo que ellos alcanzaron. Bien, cuando Elena de White habla del tiempo de angustia, precisamente está hablando y usa como ejemplo el tiempo de angustia de Jacob. ¿Recuerdan la historia de Jacob? ¿Recuerdan la historia de Jacob? Les hago una pregunta. ¿Cuándo Jacob fue transformado? ¿Antes del tiempo de angustia o mientras batallaba su tiempo de angustia? ¿Cuándo fue transformado? ¿Antes o después? Cuando batallaba con el ángel. Noten cómo el texto que nosotros usamos para decir esa es la condición del pueblo de Dios. Jacob entra pecador, batalla con Dios y cuando sale Dios le dice, te voy a transformar. Ya no será tu nombre ¿cuál? Jacob, tu nombre será Israel, porque peleaste con Dios y venciste. Entonces, durante ese tiempo de angustia fue cuando Jacob fue transformado y alcanzó la victoria. Jacob no primero alcanza la victoria y entra el tiempo de angustia porque ya alcanzó la victoria. Entra el tiempo de angustia porque Dios usará ese periodo para darle la victoria. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, viene la declaración que quiero compartir con ustedes del conflicto de los siglos. Déjenme buscarla porque como no era lo que tenía planeado hablarles, no aparté la cita. Pero es ese capítulo. A ver, conflicto de los siglos. Capítulo 40. Del conflicto de los siglos, ya la tengo aquí la cita. Comienza Elena a hablar del tiempo de angustia y cuenta la experiencia de Jacob. Durante ese tiempo, dice la página 599, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Dios Santo. La noche de aflicción de Jacob representa la prueba que pasará el pueblo de Dios. Y entonces, presten atención a esta joya que les voy a leer. Página 605 del conflicto. Es mi segunda cita. El amor de Dios para con sus hijos durante este periodo de prueba es grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan nosotros, el pueblo de Dios, pasar por el horno de fuego. Y escuchen ahora. Debe consumirse su mundanalidad para que reflejen la imagen de Cristo perfectamente. ¿Ustedes entendieron lo que la sierva de Dios está diciendo? ...605 del conflicto de los siglos. Sí, porque se alborotan con esto, pero que discutan con Elena. Capítulo 40, el tiempo de angustia. Te vas a discutir con ella, conmigo no.
Entra el pueblo de angustia, el pueblo de Dios al tiempo de angustia. Dice ella, no. Dios ama a su pueblo, más que nunca. Los está protegiendo. Pero es necesario que pasen por el horno de fuego. Hay un plan, hay un objetivo de Dios con su pueblo durante el tiempo de angustia. ¿Cuál es? Dice Elena de White, ¿no? Consumir su mundanalidad. Te hago una pregunta. Según Elena de White, en el tiempo de angustia, ¿todavía el pueblo de Dios tendrá mundanalidad? Pero dice ella, el tiempo de angustia es para quitársela. ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Porque en ese capítulo ella dice, el pueblo de Dios ya confesó su pecado. Pero que tú hayas confesado tu pecado no significa que tú seas impecable, aún en el tiempo de angustia. Que tú hayas confesado tu pecado no significa que ya no hay nada mundano en tu vida, porque usted confesó su pecado esta mañana y usted sabe que hay una cosita de mundanalidad ahí que todavía Dios no le ha quitado. Pero dice San Pablo, ¿tú crees que Dios comenzó la obra en ti? ¿Cuántos creen que Dios la comenzó? Pues, uniendo el rompecabezas, el tiempo de angustia será el período que Dios utilizará para terminar su obra en nosotros. Por eso es ahí que nos limpiará, dice Apocalipsis 7:13, nos emblanquecerá. Dice ahora la sierva, nos quitará la mundanalidad. Y entonces dice San Pablo, y cuando suene la trompeta, Dios nos perfeccionará. Hermanos, esa es la información bíblica. Yo no encuentro otra cosa en la Biblia. No, y que si el pueblo de Dios va a pecar en el tiempo de angustia, eso no es importante, no es relevante. No se inventen muñecos de paja en su mente. Y ahora, no, es que yo no sé si van a pecar o no van a pecar. Yo pudiera decir que no, porque cuando uno tiene un problema muy grande, ¿ya ha visto usted alguna vez un problema grande? Un problema grande que está afectando tu vida física, que está afectando tu integridad emocional. De verdad, cuando usted está, imagínese que lo están persiguiendo para matarlo. De verdad que usted, mientras el papado y fulano y aquel andan detrás de usted anda pensando, ¿cómo es que me voy a acostar con aquella mujer que me gusta? Entonces nos inventamos disparates y nos inventamos muñecos para simple y llanamente seguir manteniendo una enseñanza que no resiste ni a la Biblia ni al espíritu de profecía, pero sobre todo no resiste a la Biblia. Yo no estoy tan preocupado por ¿y qué pasará por allá? ¿Y qué pasará? No. De una cosa sí yo hago. Yo me olvido de lo que está ¿dónde? Atrás. Y sigo. Y no voy solo porque Dios va perfeccionando su santidad en mi vida. Lo importante entonces para el pueblo de Dios no es averiguar ¿y qué voy a hacer yo? Lo importante es preguntarse, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? Si está Dios diciéndole al universo, yo estoy concluyendo mi obra en Vladimir. Yo estoy concluyendo mi obra en Juan. Yo comencé la obra en María. Miren cómo he avanzado. Ya estoy casi al punto de terminarla. Pero yo que la comencé, yo también que la terminaré. Dice Pablo en Hebreos 12, Jesús no es solamente el autor de nuestra fe, ¿es también qué? ¿Es también qué? Es también el que la consuma, es el que la completa, es el que la lleva a su máxima madurez. Entonces, hermano, por amor al Señor, pregúntate a ti mismo hoy, ¿está Dios perfeccionando su santidad en mi vida? ¿Estoy yo avanzando en el conocimiento de la gracia del Señor? Si yo estoy así, nunca caeré en la pregunta de los judaizantes. Oh, estos predicadores, perseveremos en el pecado para que abunde la gracia. Nunca. El verdadero cristiano, al comprender la magnitud de la obra que Dios realiza en su vida, siempre estará listo para encontrar la forma
de mantenerse en el camino del cumplimiento de la voluntad de Dios. Y si por alguna razón se desvía, entender el Evangelio le garantiza que si Él vuelve, como lo dijo Jesús a Pedro, podrá ser restaurado y Dios continuará haciendo su obra hasta que la perfeccione en el día del Señor. No lo entiendo del todo, probablemente. Lo que sí entiendo es que hoy Cristo y su Espíritu están listos para tomar esta miserable vasija de barro y darle forma, trabajar con ella hasta que Él pueda decir, completé. Y ojalá que esa obra de completud también pueda realizarse en tu vida. Ya sea que Dios la realice cuando tú resucites, o ya sea que Dios la realice cuando tú te levantes. Pero lo cierto es que todos, al momento de la segunda venida, seremos transformados. Y allí no solamente tendremos pecados confesados, allí también tendremos una naturaleza completamente transformada y libre de toda mundanalidad. Que el Señor sea con ustedes.